El señor secretario general leerá el acta de nombramiento como doctor honoris causa a favor del excelentísimo señor don Manuel Valdivia Ureña. Según consta en el libro de actas de la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, en la sesión celebrada el día 30 de abril de 1993, bajo la presidencia del excelentísimo y magnífico señor rector don Justo Nieto Nieto, se adoptó el acuerdo de nombrar como doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia al excelentísimo señor don Manuel Valdivia Ureña, de lo que yo, Antonio Hospitaler Pérez, como secretario general de la Universidad Politécnica de Valencia, con el visto bueno del excelentísimo y magnífico señor rector, doy fe en Valencia 29 de septiembre de 1993. El profesor de esta universidad, don Manuel López Pellicer, tiene la palabra para presentar al excelentísimo señor don Manuel Valdivia Ureña. Molt honorable presidente de la Generalitat, magníficos y excelentísimos señores, excelentísimos e ilustrísimos señores, señores claustrales, señoras y señores. Hablar de los abundantes méritos del profesor Valdivia como matemático y como maestro y glosar su aspecto humanístico es para mí entrañable por la admiración y afecto que le tengo. Por tanto, agradezco a la universidad y al profesor Valdivia el inmerecido honor que me han otorgado de hacer esta presentación. Manuel Valdivia pasó su juventud en su pueblo, Martos, Jaén, sintiéndose muy atraído por las matemáticas, pero mucho más por la filosofía, la literatura y en especial por la poesía, leyendo a Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Juan Ramón Jiménez y a los poetas de la generación del 27 como Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén y Gerardo Diego. En el tiempo en que estudiaba la prueba de Hermite de la trascendencia del número E, leía el libro de poesía Sombra del Paraíso de Vicente Aleixandre y después de leer la Oda Luna del Paraíso pensó, según palabras suyas, que no sabría elegir entre esta oda y el trabajo de Hermite, decidiendo que poesía y matemáticas le acompañarían toda la vida. Valdivia hacía propio el sentir del filósofo y matemático inglés Bertrand Russell cuando decía que el verdadero espíritu de la alegría y la excelencia más elevada se hallan tanto en la matemática como en la poesía. Paradójicamente con esta decisión y tras su examen de estado en la Universidad de Granada, inicia sus estudios superiores en la Facultad de Derecho de Madrid, donde no llega a concluir el primer curso y comienza a preparar el ingreso en la Escuela de Ingenieros Agrónomos. En su nueva inclinación influye un hecho accidental. Algunos compañeros de pensión preparan el ingreso en agrónomos y Valdivia observa que con solo sus conocimientos matemáticos de bachillerato es capaz de resolver los problemas que se resisten a sus compañeros veteranos de varios años de preparación. En 1959 termina Valdivia la carrera de ingeniero agrónomo y obtiene una beca en investigaciones agronómicas al tiempo que es nombrado profesor adjunto de matemáticas en su escuela. Se le concede el grado de doctor ingeniero agrónomo y en los 2 años siguientes obtiene la licenciatura en Ciencias Matemáticas en la Universidad Complutense. Darío Maravall, eminente científico valenciano, también ingeniero agrónomo y matemático, pone en contacto a Valdivia con un discípulo del mítico rey pastor que se llama Ricardo San Juan, quien desde el primer momento aprecia las extraordinarias dotes de Valdivia, que obtiene el doctorado en matemáticas en 1963. En 1965 obtiene la cátedra de análisis matemático en la Universidad de Valencia y en 1969 la cátedra de matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de esta universidad. En esta última cátedra pidió la excedencia en 1976. Retrocedamos un poco en el tiempo, concretamente a 1967, en que se produce un cambio esencial de rumbo en las investigaciones matemáticas de Valdivia, coincidente con su estudio de las obras de Ketty y Scheffer sobre espacios vectoriales topológicos, que son una generalización de los espacios euclídeos de dimensión finita. En este contexto de los espacios vectoriales topológicos se estudia con comodidad la teoría de la medida y de las distribuciones con muchas de sus variadas aplicaciones. El fino sentido matemático de Ricardo San Juan le llevó a intuir la obra de Valdivia, pues consta que el 12 de enero de 1968 escribió al profesor John Horvath de la Universidad de Maryland: he leído, curiosamente, la magistral obra del profesor Ketty en espacios vectoriales topológicos, y el profesor Valdivia, catedrático en Valencia, cuya tesis doctoral he dirigido, trabaja en esto, y pienso que obtendrá resultados, pues me parece un excelente investigador. Poco tardaría en materializarse la profecía de San Juan,
ya que el comienzo de la obra con repercusión internacional de Valdivia tuvo lugar a finales de 1968, en que obtuvo los teoremas generales de la aplicación abierta y el de la aplicación con gráfica cerrada, conocido hoy en los libros como teorema de Adax-Komura-Valdivia. Ahora estamos a 25 años de esos primeros descubrimientos de Valdivia. En estos años ha publicado más de 130 artículos sobre espacios vectoriales topológicos y espacios de Banach y cuestiones relacionadas, en las cuales ha resuelto difíciles problemas abiertos muchos de ellos varios años. Ha creado nuevos conceptos para su resolución y ha inspirado a muchos investigadores, tanto en España como en otros países. En el ingreso de Valdivia en la Real Academia de Ciencias de Madrid en 1977, escribía don Germán Ancochea: los que hemos espigado en sus trabajos sabemos de la fina labor de orfebre que la adorna, del equilibrio de su imaginación a la hora de considerar generalizaciones ni excesivas ni escasas, lo justo para poder atacar los problemas que precisan de nuevos puntos de vista o de instrumentos de trabajo. Labor, seguía diciendo don Germán, en suma de artista, y no debemos olvidar que la matemática, antes que ciencia, es un arte. El desarrollo de la matemática está unido a la solución de difíciles problemas que continuamente surgen desde la propia actividad matemática o desde otras ramas científicas. Desde 1968, Valdivia se ha caracterizado por resolver problemas difíciles, muchos de los cuales se han resistido más de 20 años contra el esfuerzo de excelentes matemáticos. Su solución hoy está unida al nombre de Valdivia. Ya en 1973, en un congreso celebrado en Silivri, Turquía, con motivo de la inauguración del Instituto de Matemáticas, el conocido especialista en espacio de Banach, profesor Alexander Pelczynski, planteó en su conferencia un problema, a su juicio, de gran dificultad. Luego, dirigiéndose al público, dijo: este sería un buen problema para el profesor Valdivia. Debemos, pues, contar muy someramente y minimizando en lo posible los aspectos formales algunos de los difíciles problemas resueltos por Valdivia, para los que casi siempre ha tenido que desarrollar nuevas teorías, mostrando, en palabras del profesor Horvath, un ingenio increíblemente astuto. Daremos preferencia a la agrupación temática frente al estricto orden cronológico. El grupo Bourbaki, cuyo obra nos recuerda a la de Euclides trasladada a nuestro siglo, denominó tonelados a los espacios vectoriales topológicos para los que el principio de acotación uniforme es válido. Los espacios base para el estudio de las distribuciones de Schwarz tienen propiedades más fuertes que la tonelación, pues son ultrabornológicos al ser límites inductivos de espacios de Banach. Los límites inductivos de espacios normados se llaman espacios bornológicos. Dieudonné probó que cada subespacio de codimensión finita de un espacio tonelado bornológico es respectivamente tonelado o bornológico. El primer resultado de Dieudonné fue extendido por el profesor Valdivia en 1971 a subespacios de codimensión numerable. La separación entre espacios tonelados, bornológicos y ultrabornológicos también debe mucho al trabajo del profesor Valdivia. En 1954, Nagvin y Shirota construyeron independientemente espacios tonelados que no eran bornológicos, suponiendo cierta la hipótesis del continuo. La construcción de tonelados no bornológicos, independiente de la hipótesis del continuo, fue hecha por Komura y por Valdivia en 1972. En la primera edición de la obra Espacios vectoriales topológicos de Bourbaki, año 1955, se afirma que no se conoce ningún espacio tonelado y bornológico que no sea ultrabornológico. Este problema permaneció abierto hasta 1971, en que el profesor Valdivia encontró una clase de espacios tonelados y bornológicos que no eran ultrabornológicos. De este difícil problema aún dará Valdivia otras dos soluciones. La primera, en 1974, construyendo una topología adecuada en el espacio de las distribuciones de Schwarz. Y la segunda, en 1977, obteniendo un espacio ultrabornológico con un hiperplano que no es ultrabornológico. El hecho de que la tonelación de un espacio sea una propiedad muy útil en las aplicaciones motivó el estudio de otras propiedades más fuertes que la tonelación, que también deben mucho a la obra de Valdivia, pues Grothendieck introdujo el espacio L0 infinito formado por las funciones que toman solo un número finito de valores provisto con la norma supremo, cuyo dual son las medidas finitamente aditivas, probando en 1958 que este espacio es tonelado, resultado que en teoría de la medida se conoce como el teorema de acotación de Nikodym-Grothendieck. En 1979 prueba Valdivia que L0 infinito tiene una propiedad mucho más fuerte que la tonelación, que le permite obtener nuevas propiedades de localización en teoría de la medida. La propiedad encontrada por Valdivia es utilizada por Robertson, Tuelde y Jomans para introducir en 1980 los espacios supratonelados. Al año siguiente, Valdivia y Pérez Carreras introducen los espacios totalmente tonelados y estudian sus propiedades, planteando como problema abierto si el ya referido espacio L0 infinito, base de la teoría de la medida, es o no totalmente tonelado. La respuesta negativa a este problema la dio Arias de Reina en 1975. Hoy día se sabe que el L0 infinito tiene propiedades más fuertes que la supratonelación, que se traducen en resultados de teoría de la medida obtenidos por discípulos del profesor Valdivia bajo su dirección.
Tal vez el libro más completo sobre tonelación se deba a dos discípulos de Valdivia, los profesores de esta universidad, Pérez Carreras y Bonet. En 1954, Grothendieck escribió una célebre monografía sobre los espacios de Frechet y de F, en la que propuso varios problemas abiertos. En uno de ellos se preguntaba si sería cierto que cuando un espacio E fuese el límite inductivo de una sucesión creciente de subespacios, se tendría que el bidual sería el límite inductivo estricto de la sucesión de los correspondientes biduales. En 1979 el profesor Valdivia consiguió dar una respuesta negativa a este problema. Otro de los problemas propuestos por Grothendieck era si existían espacios de F con un sistema fundamental numerable de acotados que satisfagan la condición de convergencia de Macchi, pero no cumplan la condición de convergencia de Macchi en sentido estricto. Fue resuelta afirmativamente por Valdivia en 1981. En 1989, 45 años después de ser planteado por Grothendieck, aún no se sabía si el producto de dos espacios de Frechet totalmente reflexivos era totalmente reflexivo. Ese año resolvió el profesor Valdivia afirmativamente el problema con una elegante y muy larga caracterización de los espacios de Frechet totalmente reflexivos. La completitud del espacio base de las distribuciones de Schwarz es consecuencia de un célebre teorema de Kethe que nos dice que el límite inductivo estricto de una sucesión de espacios completos es completo. Otros conceptos más fuertes de completación son la B recompletación y la B completación, introducidos por Plast y Miltag sobre 1950. Desde entonces quedó abierto el problema de encontrar un B completo que no fuese B completo, problema resuelto por Valdivia en 1964. Con anterioridad, en 1974 ya había probado, utilizando el resultado de Smoljanov, que el espacio de prima omega no era BR completo, y en 1977 probó que el espacio base de las distribuciones de omega tampoco es BR completo. Estos resultados iban preparando el camino que le llevó en 1964 a resolver el problema abierto 34 años antes de la existencia de un BR completo en no B completo. Un espacio F que sea BR completo tiene la propiedad de que cada aplicación lineal con gráfica cerrada definida en un tonelado y con valores en F es continua. Dado que existen espacios F que no son BR completos y que tienen la propiedad que terminamos de señalar, el profesor Valdivia introdujo en 1968 los espacios gamma R que contienen los BR completos y son la clase maximal para la que vale el teorema de gráfica cerrada. El profesor Valdivia dio caracterizaciones de estos espacios simultáneas a las de Addax, si bien unos años antes, desde otra perspectiva, Komura había resuelto el mismo problema. Posteriormente, en 1964, introduce los lambda R que le permiten dar un teorema de gráfica cerrada que hace referencia a aplicaciones débilmente continuas. Hay otros dos capítulos relacionados con el teorema de la gráfica cerrada con importantes aportaciones del profesor Valdivia. El libro de Lorenz Schwarz sobre medidas de Radon contiene un teorema de gráfica boreliana que atrajo la atención de Valdivia por los espacios de Suslin. Entre sus aportaciones ahora solo señalamos su solución a un problema de Schwarz consistente en que si el espacio E tiene una topología débil y esta topología es diferente de la de Macchi, sucede que para cada espacio F los pi y epsilon productos tensoriales completados de I y F no son de Suslin. El otro resultado que también atrajo la atención de Valdivia fue la solución dada por Marc de Wilde en 1967 con los espacios con redes de tipo C a la célebre conjetura de Grothendieck sobre gráfica cerrada. En 1986, Valdivia descubre la relación entre estos espacios introducidos por de Wilde con los introducidos anteriormente por Slovikowski y Reikov, y al año siguiente introduce los quasi-LB espacios que también dan una solución al problema de Grothendieck y resuelven la conjetura planteada por de Wilde. Estamos seguros de que quienes conozcan la obra de Valdivia se extrañarán de que aún no se haya hablado de sus aportaciones en sucesiones, en holomorfía infinita y en espacios de Banach. En espacios de sucesiones ha obtenido muchos resultados en espacios escalonados de Kethe y ha utilizado los espacios de sucesiones en la representación de espacios, siendo sorprendentes sus representaciones de los espacios de distribuciones en función del espacio S de las sucesiones de decrecimiento rápido. Por ejemplo, ha obtenido que el espacio de omega es isomorfo a la suma directa de una cantidad innumerable de copias del espacio S de sucesiones de decrecimiento rápido y su dual, el espacio de las distribuciones de Schwarz, es isomorfo al producto de una cantidad innumerable de copias de S', dual topológico de S. Algunas de las representaciones de Valdivia han sido obtenidas independientemente por el matemático alemán Fogg. El contacto de Valdivia con la holomorfía infinita se produce durante una visita que realizó a Dublín en febrero de 1980 e inmediatamente empezó a obtener resultados que por su complejidad técnica no vamos a comentar. Recientemente, su interés se centra en espacios de Banach, y muestra de la repercusión de su investigación actual son 8 artículos muy recientes del profesor Valdivia, uno de ellos aún en prensa, que aparecen recogidos en los capítulos finales del libro publicado este año sobre espacios de Banach por Deville, Godefroy y Zindler. Pude constatar la expectación que despierta la obra que ahora está realizando Valdivia en el Congreso Internacional de Análisis Abstracto que se celebró este año en abril por el elocuente y singular silencio que se respiró cuando expuso Valdivia su comunicación.
que fue la solución a una conjetura planteada en 1970 en el libro de Singer sobre bases en espacios de base. Quiero pedirles disculpas por los tecnicismos utilizados. No he sabido prescindir de ellos para presentar muy someramente algunas de las aportaciones de Valdivia al análisis funcional. El profesor Saxon, sin ningún tipo de tecnicismo, glosó su labor científica escribiendo que Valdivia es, en el mundo de los espacios vectoriales topológicos, lo que el maestro Segovia fue en el mundo de la guitarra, con una diferencia. Mientras que Segovia recibió la herencia de Tárrega, Valdivia fue el pionero en España en la teoría de los espacios vectoriales topológicos. Y ahora, sin ningún tipo de tecnicismos, les comentaré una ayuda excepcional que ha tenido Valdivia, la de su esposa, doña María Teresa, que desde siempre ha entendido, animado y compartido el esfuerzo de don Manuel. Valdivia, además de ser un excelente investigador de primera fila, es un magnífico profesor de gran claridad, que transmite siempre entusiasmo en todos los temas que explica, uniendo una gran profundidad y un conocimiento variadísimo de las distintas ramas de la matemática. Se decía del matemático francés Hermite que los que habían tenido la dicha de ser sus alumnos no podían olvidar el sentimiento de belleza y claridad que hacía correr a través de su auditorio. Estas palabras se pueden aplicar al profesor Valdivia y por eso ha sido ingente su labor de formación de profesores e investigadores, así como su apoyo a otros investigadores, tanto en las universidades de la Comunidad Valenciana como en otras universidades españolas y extranjeras. Ha dirigido más de 30 tesis doctorales y son muy numerosos los artículos con notas de agradecimiento al profesor Valdivia. Voy a citar el principio y el final de una nota larga que me ha parecido significativa. Está en la página 467 del volumen 168 del Journal of Mathematical Analysis and Applications en un artículo del profesor Saxon de 1992. Comienza agradeciendo una carta del profesor Valdivia y termina en mayúsculas, traduzco literalmente, con un sean dadas gracias a Dios. Puedo decirles que esta exclamación la hemos sentido o dicho muchos de los discípulos del profesor Valdivia como manifestación de gratitud por haberle conocido. Al profesor Valdivia le hubiese gustado que hablase más de sus discípulos y de sus obras. El tiempo apremia y solo les diré que recibe íntimas satisfacciones cuando aparecen trabajos de sus discípulos en revistas de primera fila o se recogen resultados en libros. Esto se produce cada vez con más frecuencia, y no solo con discípulos, sino ya con nietos. Hoy, poco antes de este acto, he recibido una separata de un discípulo y una nieta, los profesores López Molina y María José Rivera. Respecto al aspecto humanístico de este gran matemático enamorado de la filosofía, la poesía y la música, intentaré describir alguna faceta a través de ideas que ha escrito o le he oído. Hace algunos años me comentó que lo que le pedía a la vida para cuando fuese viejo era poder seguir haciendo matemáticas. En otra forma, volvió a escribir esta idea en el discurso que leyó en el acto de apertura del curso 1986-87 en la Universidad de Valencia, cuando nos dijo que se sentía identificado con el espíritu filosófico del poeta latino Virgilio, cuando, ante el intento de sus amigos de disuadirle de estudiar griego en sus últimos años de vida, respondió contundentemente: hay que trabajar, hay que estudiar como si uno no se fuese a morir nunca. En ese mismo acto se pudo ver otra faceta de su espíritu cuando manifestó que en los momentos adversos o cuando los medios de trabajo que estaban a su alcance eran exiguos, nunca había permitido que las lamentaciones se opusieran a la utilización de todas sus posibilidades, recitándonos la frase del poeta bengalí Rabindranath Tagore: si lloráis de noche porque no podéis ver el sol, las lágrimas os impedirán contemplar las estrellas. He tratado de describir a un investigador que hace matemáticas, a un profesor que enseña matemáticas y sobre todo a un hombre que se afana realizando su trabajo cada día en la universidad con renovada y juvenil ilusión y que ha sido un gran regalo para Valencia y sus universidades en estos últimos 25 años. Siento la convicción profunda de que la obra de Valdivia, cuyos motivos de complacencia por los éxitos que ha cosechado son más que sobrados, aún no ha tocado techo, ni en cuanto a calidad ni en cuanto a extensión temática. Y me atrevo a decir que a los éxitos en análisis funcional seguirán otros relativos a las cuestiones básicas que lo originaron. Debo y deseo dar las gracias al profesor don Eduardo Primo Llúfera, de quien partió la idea de proponer a Valdivia como doctor honoris causa, y también a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, al Colegio de Ingenieros Agrónomos y a los departamentos de Bioquímica, Estadística e Investigación Operativa, Física Aplicada, Matemática Aplicada y Química, que hicieron propia la idea del profesor Primo Llúfera, y manifestar que somos muchos
matemáticos y no matemáticos, los que desearíamos que el profesor Valdivia pudiera estar más vinculado con nuestra universidad, para cuyos miembros es un gran honor recibirle como doctor honoris causa. Muchas gracias por su atención. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor del excelentísimo señor don Manuel Valdivia Ureña. Todos en pie. Por la Junta de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, a propuesta del Rectorado y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos, habéis sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado, distintivo del Alto Magisterio Español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Recibid el anillo que la antigüedad entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión, así como los guantes blancos, símbolo de la pureza que deben conservar vuestras manos, unos y otros, signos también de la distinción de vuestra categoría. Porque os habéis incorporado a este claustro, recibid ahora en su nombre, don Manuel Valdivia Ureña, el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan en ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Manuel Valdivia Ureña. Muy honorable señor, magníficos y excelentísimos señores, excelentísimos e ilustrísimos señores, señores claustrales, señoras y señores. Voy a referirme a algunos aspectos de las matemáticas alejados sin duda de la enseñanza convencional, pero muy importantes y extraordinariamente atractivos desde puntos de vista intelectuales y estéticos. Siempre he sentido que la matemática es no solo ciencia, sino también arte,
y que encierra un tipo de belleza de la que participa también la poesía. Por esta razón voy a citar unas palabras que el poeta granadino Federico García Lorca escribió dirigiéndose a Gerardo Diego. Decía lo siguiente: pero, ¿qué voy a decir de la poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirarlas, mirarles y nada más. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Aquí está, mira, yo tengo el fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente, pero no puedo hablar de él sin literatura. Yo no puedo hablar de mi poesía, y no porque sea inconsciente de lo que hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios, también es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poeta. Respecto a las matemáticas, algunos han sentido algo análogo a lo que expresa García Lorca en relación con la poesía, por lo que han pretendido averiguar qué es lo que estaban manejando. De aquí que, a lo largo de muchos años, se hayan intentado aclarar bien los fundamentos de las matemáticas. Por otra parte, y al hilo de lo que dice García Lorca respecto a la necesidad de la técnica, debo añadir que el trabajo en matemáticas exige a veces un esfuerzo considerable. Incluso hay que adquirir previamente hábitos mentales específicos, y aún más, mi experiencia me dice que los conocimientos llegan a ser realmente claros cuando se incorporan a la propia vida. El mismo sentido del rigor parece que no es una cosa natural al hombre. Decía Poincaré que el rigor en matemáticas necesita aprendizaje. Uno puede plantearse la cuestión de si el esfuerzo para adquirir ciertos conocimientos o conseguir determinados resultados puede ser desproporcional. Bertrand Russell, en su autobiografía, llama al período en el que se dedicó más activamente a la lógica matemática su luna de miel intelectual, pero en contrapartida manifiesta que abandonó las matemáticas porque no se sentía con ánimos para realizar un trabajo tan duro. Cuando se hace referencia a los fundamentos de las matemáticas, hay que citar los llamados elementos de Euclides, que ocupan uno de los primeros lugares entre los libros que se han escrito a lo largo de todos los tiempos. Es el gran monumento del intelecto griego, más importante que las aportaciones con las que contribuyeron los griegos a la literatura o a la filosofía. La base de toda nuestra matemática puede decirse que se encuentra en los elementos de Euclides. Euclides fue director del famoso Museo de Alejandría cuando Egipto estaba gobernado por Ptolomeo I y publicó su obra, llamada posteriormente Elementos de Euclides, a los 30 años de edad, en el año 300 a.C. En los elementos se inicia el método axiomático, que tanta importancia y repercusión ha tenido y tiene en la llamada matemática moderna. Puede decirse que Euclides fue el sistematizador de casi todos los resultados matemáticos conocidos en su tiempo, ordenándolos de una manera magistral en un sistema deductivo, demostrando, a partir de pocas propiedades geométricas simples, evidentes por sí mismas, y que no necesitan pruebas, según el espíritu de la época, todas las restantes como consecuencias lógicas de las primeras. Los elementos de Euclides están formados por 13 libros, 3 de los cuales contienen la aritmética y el resto la geometría. Se recogen en ellos muchas investigaciones de los pitagóricos de los siglos IV y V a.C., como las de Hipócrates de Quíos, Eutopso y Taeteto. Por esta razón, quisiera decir algunas palabras sobre Pitágoras y los pitagóricos. Realmente, Pitágoras fue una persona muy importante desde el punto de vista intelectual, de gran influencia tanto en los tiempos antiguos como en los modernos. Con él comienzan las demostraciones en matemáticas y los argumentos deductivos demostrativos. Pitágoras nació en la isla jónica de Samos, frente a Mileto, y tuvo su época floreciente hacia el año 530 a.C. Desde 535 hasta 515 a.C. gobernó Samos el tirano Polícrates,
que carecía totalmente de escrúpulos morales. Tenía incluso una flota que dedicaba a la piratería. No obstante, patrocinó el arte y entre sus beneficiados estaba el famoso poeta Anacreonte. Pitágoras, que no estaba de acuerdo con la conducta de Polícrates, abandonó Samos, visitó Egipto y finalmente se estableció en Crotona, en lo que hoy es el sur de Italia, la Magna Grecia. En el año 515 a.C., Polícrates, engañado por los persas, fue capturado y, siguiendo una costumbre de la época, crucificado. En Crotona, Pitágoras fundó una sociedad donde tanto él como sus discípulos se dedicaron a la filosofía y a la matemática. La propiedad era común y los descubrimientos científicos también. Solía mezclar Pitágoras el misticismo con la ciencia. Él creía en la transmigración e inmortalidad del alma y afirmaba que la purificación más grande se obtiene dedicándose a la ciencia desinteresada, y el hombre que así lo hace puede, de una forma más eficaz, librarse de la rueda del nacimiento. Un descubrimiento importante de Pitágoras o de alguno de sus discípulos fue la proposición matemática que afirma que en un triángulo rectángulo el área del cuadrado construido sobre la hipotenusa es igual a la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre cada uno de los catetos. Ya los egipcios conocían que el triángulo, cuyos lados tienen longitudes 3, 4 y 5, posee un ángulo recto, pero fueron los griegos los primeros en observar la igualdad, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado igual a 5 al cuadrado, y probablemente, inspirados por esta, alcanzaron la proposición general que hemos citado y que se conoce como el teorema de Pitágoras. Como he dicho antes, los pitagóricos introdujeron en matemáticas los argumentos de carácter deductivo, que son esenciales en la exposición y desarrollo de esta ciencia. Todo matemático es consciente de que donde se aprende verdaderamente matemáticas es en las demostraciones de los teoremas. Uno de los matemáticos más grandes de la antigüedad fue el pitagórico Arquitas de Tarento, digno predecesor de Arquímedes, que aplicó la geometría a la mecánica, construyendo mecanismos análogos a los que más tarde sirvieron Arquímedes para la defensa de Siracusa. Todos los griegos posteriores que tuvieron voz en matemáticas fueron, directa o indirectamente, discípulos suyos. Se debe a Arquitas una solución muy ingeniosa del famoso problema de la duplicación del cubo, que según la tradición fue planteado de la siguiente forma. Unos sacerdotes de un templo erigido a Apolo en la isla de Delos fueron informados por el oráculo que el dios quería que el altar, que tenía forma cúbica, se cambiara por otro cuyo volumen fuera el doble. En un principio pensaron duplicar las longitudes de todas las aristas, pero vieron que el volumen resultaba 8 veces mayor, por lo que se dirigieron a los matemáticos. El problema se planteó entonces de dos maneras diferentes. La primera consiste en lo siguiente. Conocida la arista de un cubo, se trata de construir, utilizando como instrumentos de dibujo solo la regla y el compás, un segmento que sea la arista de un cubo cuyo volumen sea el doble del primero. En la segunda forma que resolvió Arquitas, no era necesario restringirse a la regla y al compás. Otros problemas clásicos, históricamente importantes, son la cuadratura del círculo y la trisección del ángulo. La cuadratura del círculo consiste en, dado un círculo en el plano, construir a partir de él y utilizando solo la regla y el compás, un cuadrado cuya área coincida con el área del círculo. En la trisección del ángulo se trata de dividir un ángulo dado en 3 ángulos iguales usando solamente la regla y el compás. La duplicación del cubo, cuadratura del círculo y trisección del ángulo no se pueden realizar usando solo la regla y el compás, pero a esta conclusión negativa se llegó en el siglo XIX, después de más de 2000 años de trabajo y gracias a los progresos del álgebra y del análisis matemático. Un discípulo de Arquitas, Eudoxo de Nido, desarrolló una teoría geométrica para el estudio de los números irracionales contenida en el libro quinto de los elementos de Euclides. Esta teoría
fue perfeccionada en el siglo XI por el poeta y matemático persa Omar Khayyam, autor de la colección de poemas Las Rubaiyats. La exposición de Eudoxo es de una perfección lógica extraordinaria, precursora de la matemática rigurosa del siglo XIX y en especial de la teoría de cortaduras para la construcción de los números reales introducida por Dedekind. Los entes matemáticos tienen carácter exacto, cosa que no sucede con los objetos sensibles, pues, por ejemplo, una recta que se dibuje, por muy perfecta que sea la regla utilizada, aparecerá con irregularidades. De aquí que los pitagóricos llegaran a la conclusión del que el razonamiento exacto se hace sobre objetos ideales cuya realidad es eterna y que de todas las actividades humanas la intelectual es la más noble. Un paso más para alcanzar el resultado de que los entes matemáticos son pensamientos de Dios. De aquí que la afirmación posterior de Platón de que Dios es un geómetra esté perfectamente justificada. Por otra parte, Platón va mucho más lejos inventando su conocida teoría de las ideas, cuyo carácter general tiene mayor amplitud que las matemáticas. Además, construye Platón su teoría de la reminiscencia, con la que explica cómo ciertos conocimientos no son más que recuerdos de cosas sabidas en existencias anteriores. Esto está muy bien expuesto en el diálogo Menón o de la virtud, en donde Sócrates se dirige a Menón afirmándole que no hay enseñanza, sino reminiscencia, y para demostrárselo le dice que llame a uno de sus esclavos. Se establece entonces entre Sócrates y el esclavo un diálogo en el que, a pesar de que el esclavo no sabe nada de matemática, obtiene la prueba del teorema de Pitágoras en un caso particular, cuando los catetos del triángulo rectángulo son iguales. En el transcurso de esta demostración hay un momento en que Sócrates se dirige a Menón y le dice: «Tú ves, Menón, que yo no le enseño nada, me limito a preguntarle sobre todo ello». En este diálogo socrático, aunque no se llega a concluir lo que es la virtud, su lectura resulta deliciosa. Esto sucede con todos los escritos de Platón, salvo quizá con el diálogo más largo, la República. Voy a decir ahora algo más sobre los elementos útiles. Comienzan con 23 definiciones, entre las que cito las siguientes. 1. Un punto no tiene ninguna parte. 2. La recta tiene longitud, pero no tiene anchura. 15. Un círculo es una figura plana limitada por una línea cuyos puntos están a la misma distancia de un punto fijo, el centro. 23. Rectas paralelas son aquellas situadas en un plano que, por más que se prolonguen, no se cortan. A continuación siguen 5 postulados. Primero, por 2 puntos pasa una recta. Segundo, una recta puede prolongarse indefinidamente. Tercero, se puede trazar una circunferencia de centro y radio dado. Cuarto, todos los ángulos rectos son iguales. Y finalmente, el famoso postulado quinto de Euclides, el de las paralelas, que pongo en la siguiente forma. Quinto, en un plano, por un punto exterior a una recta, se puede trazar una única paralela a la recta dada. Después de los postulados hay 5 axiomas. Primero, 2 cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Segundo, sumando cosas iguales a cosas iguales, las sumas resultan iguales. Tercero, restando cosas iguales a cosas iguales, resultan cosas iguales. Cuarto, cosas que pueden ser intercambiadas son iguales. Quinto, el todo es mayor que la parte. A partir de aquí se expone la obra como una cadena deductiva de proposiciones. Es obvio que los postulados tienen carácter matemático, mientras que los axiomas poseen unos matices más generales, pudiendo ser utilizados en los fundamentos de otras ciencias. Modernamente, esta diferencia griega no subsiste y se usa la palabra axioma con el mismo significado que postulado. En el libro primero de los elementos no se utiliza el postulado quinto hasta la proposición 29. Las anteriores proposiciones pertenecen a lo que actualmente se llama geometría absoluta.
Esta geometría está formada por las propiedades geométricas que se obtienen sin utilizar el postulado de las paralelas. Es comprensible que desde la antigüedad se tratara de probar la proposición 29 sin usar el postulado quinto, o lo que es equivalente, mejorar la geometría de Euclides no admitiendo la propiedad de las paralelas sin demostración, es decir, como postulado, sino tratar de probarla a partir de los restantes axiomas aceptados implícita o explícitamente en los elementos. O lo que es igual, ver que dicho postulado es una proposición dentro de la geometría absoluta. Durante 20 siglos han sido numerosos los intentos para demostrar el postulado quinto, pero el matemático que por primera vez fue más lejos en este tema fue el jesuita italiano Saccheri, profesor de matemáticas en la Universidad de Pavía, que en 1733 publicó una investigación importante sobre dicho postulado. No parece que la publicación de Saccheri llamara mucho la atención en su época y fue olvidada rápidamente. Su trabajo no fue conocido tampoco por los fundadores de la geometría no euclídea, Gauss, Lobachevsky y Bolyai. Sin embargo, hay que situar a Saccheri entre los grandes matemáticos que han contribuido de una manera clara al desarrollo de esta geometría. Saccheri se pone a demostrar el postulado quinto de Euclides a partir de los restantes postulados, construyendo un cierto cuadrilátero, llamado actualmente cuadrilátero de Saccheri, y razonando a partir de él llegar a la conclusión. En el fondo, Saccheri lo que hace es aplicar un método que en matemáticas se llama reducción al absurdo. Partiendo de la hipótesis que equivale a que en el plano, por un punto exterior a una recta, se puede trazar más de una recta paralela a la recta dada, razonando a partir de aquí, trata de llegar a una contradicción. Construye una larga cadena de proposiciones, de las cuales algunas son muy curiosas, como por ejemplo, que la suma de los ángulos de un triángulo es menor que dos rectos, pero a pesar de todo el trabajo que realizó, no logró alcanzar su objetivo. Actualmente se sabe que Saccheri nunca habría podido llegar a una contradicción. Por otra parte, al obtener su cadena de proposiciones, estaba desarrollando, sin darse cuenta, una nueva ciencia, la geometría no euclídea. Esta geometría se construye partiendo de los postulados que aparecen explícita o implícitamente en los elementos de Euclides, suprimiendo el postulado de las paralelas y poniendo en su lugar el siguiente. En un plano, por un punto exterior a una recta, se pueden trazar más de una paralela a dicha recta. Muchas de las proposiciones de esta geometría se contradicen con otros resultados de la geometría euclídea. Podría creerse a la vista de esto que si la geometría euclídea es verdad, entonces la geometría no euclídea es falsa, pero si se entiende el concepto de verdadero como exento de contradicción, entonces se prueba con modelos adecuados que si la geometría euclídea es verdad, también es verdad la geometría no euclídea. Podemos concluir de todo esto que los esfuerzos de 2000 años para tratar de probar el postulado de las paralelas no pudieron cumplir su objetivo, porque esto era imposible, pero sirvieron para alcanzar metas más importantes, como fueron el estudio profundo de la naturaleza de las matemáticas y el descubrimiento de la geometría no euclídea. Gauss, alemán de Gotinga, quizá el matemático más importante de todos los tiempos, fue el primero que tuvo una idea clara sobre una geometría distinta de la de Euclides. Cuando tenía alrededor de 20 años, empezó a estudiar la teoría de las paralelas y durante casi 30 años prosiguió dichos estudios. Después de muchas reflexiones, fundamentó la nueva geometría, que llamó no euclídea y que desarrolló en parte. En 1824 escribió una carta a su amigo Taurino en la que dice lo siguiente. La hipótesis de que la suma de los ángulos de un triángulo es menor que dos rectos conduce a una geometría muy curiosa, muy diferente de la nuestra, pero totalmente consistente y que he desarrollado a mi entera satisfacción. Los teoremas de esta geometría parecen paradójicos y para los no iniciados absurdos,
aunque un poco de serena reflexión muestra que no tienen nada de imposible. Y añade en su carta: esta es una comunicación privada a la que no se puede dar publicidad ni hacer nada que contribuya a darse. La razón por la que Gauss no se atrevió a publicar su descubrimiento está en la gran autoridad de Immanuel Kant, muerto en 1804. Kant escribió un libro de ciencia sobre los terremotos a raíz del famoso terremoto de Lisboa, ocurrido en 1755. Pero Kant no era un científico, sino un filósofo. No obstante, sus ideas ejercieron una gran influencia en todos los campos. Kant fue el fundador del idealismo alemán. En su obra La crítica de la razón pura, la más importante que escribió, publicada en 1781, pretende probar que nuestro conocimiento no solo procede de la experiencia, sino que hay también una parte de él a priori, que no se obtiene a partir del mundo exterior. La lógica y todas las proposiciones de las matemáticas puras son para él a priori. Para Kant, el espacio y el tiempo son subjetivos y forman parte de nuestro aparato de percepción. Platón decía que Dios es un geómetra, pero Kant va mucho más lejos, afirmando que el espacio es euclídeo. Dada la inmensa autoridad de Kant, Gauss no se atrevió a publicar sus descubrimientos en geometría, ya que si lo hacía se vería envuelto en discusiones y controversias que le ocuparían un tiempo que no estaba dispuesto a perder. Hasta 1831 no redactó un breve resumen de la nueva geometría. Este resumen se encontró entre sus papeles a su muerte. Un amigo de Gauss, Wolfgang Bolyai, matemático húngaro que estudió en Gotinga, publicó en 1832 un tratado de geometría en 2 volúmenes. Su hijo Johann contribuyó a esta obra añadiendo un apéndice de 26 páginas que recogía sus investigaciones sobre geometría, que había iniciado 10 años antes, cuando tenía 21 años de edad. Este apéndice contiene los resultados fundamentales de la geometría nuclear. Un ejemplar de él fue enviado por Wolfgang Bolyai a su amigo Gauss en 1832 y tuvo como resultado que Gauss abandonara su proyecto de escribir sus propias investigaciones en una forma detallada. Johann Bolyai estudió las consecuencias que se derivan de los elementos nuclides al suprimir el postulado quinto y sustituirlo por el siguiente: existe en el plano una recta y un punto exterior a ella por el que se puede trazar más de una. Hubo muchas proposiciones, entre las que se encuentran otras obtenidas anteriormente por el jesuita Saccheri, con la diferencia de que Saccheri pretendía llegar a una contradicción, mientras que Bolyai sabía que estaba desarrollando una nueva geometría. Gauss escribió una carta a Wolfgang Bolyai en la que, entre otras cosas, le decía: el contenido entero del trabajo, el camino trazado por tu hijo, los resultados a los que llegó, coinciden casi enteramente con mis meditaciones, que han ocupado en parte mi mente durante 30 o 35 años. Así me quedé completamente estupefacto.
En cuanto a mi trabajo personal, del cual hasta aquí he confiado bien poco al papel, era mi intención no dejar que se publicara nada durante mi vida. En efecto, la mayor parte de los hombres no tienen ideas claras sobre las cuestiones a las que nos estamos refiriendo, y yo he encontrado muy pocas personas que prestasen un especial interés a lo que les comuniqué sobre tal asunto. Era mi idea escribir con el tiempo todo esto, para que al menos no pereciese conmigo. Y así es para mí una agradable sorpresa ver que esta fatiga puede serme evitada ahora, y estoy sumamente contento de que sea precisamente el hijo de mi viejo amigo quien me haya precedido de un modo tan notable. Por otra parte, un matemático ruso, profesor de la Universidad de Kazán, Nikolai Ivanovich Lobachevsky, que fue rector de dicha universidad durante 20 años, había descubierto también la geometría no euclídea y publicó sus resultados en 1829, antes que Johann Bolyai. He de decir ahora que las geometrías se aplican al mundo, pero que las propiedades espaciales del mundo no son exactamente las propiedades estudiadas por el hombre en sus geometrías. Y así resulta que el espacio euclídeo se aproxima localmente al espacio ordinario y, por tanto, la geometría de Euclides puede utilizarse en muchas construcciones de la ingeniería, pero cuando se trata de aplicarla al universo, las cosas ya no son tan claras. Por otra parte, he de decir que las matemáticas han sido aplicadas mucho en otras ciencias, como por ejemplo en física, con modelos matemáticos a veces de gran éxito y también otras veces con rotundos fracasos. Quisiera referirme aquí a uno de los científicos más famosos de nuestro siglo, Albert Einstein. Parece ser que Einstein concebía la investigación física como una especie de juego entre Dios y el investigador, de manera que Dios había creado unas leyes del universo que mantenía más o menos ocultas, y el investigador trataba de ponerlas al descubierto. Por esta razón, una vez que le presentaron un modelo matemático de ciertos fenómenos físicos, modelo extremadamente difícil, de una complicación casi sobrehumana, Einstein, con cierto sentido del humor, dijo lo siguiente: Dios es astuto, pero no perverso. Volviendo a la geometría, es natural que Gauss se planteara el problema de si el espacio real sería euclídeo o no. Para encontrar la respuesta, hizo la medición cerca de Gotinga de un triángulo cuyos vértices eran cúspides de montañas y cuyos lados tenían longitudes de aproximadamente 50 kilómetros. Si lograba probar que la suma de los ángulos de este triángulo era menor que los rectos, entonces el espacio ordinario no sería euclídeo. Hizo las mediciones y los cálculos y concluyó que la diferencia entre dos rectos y la suma de los ángulos de dicho triángulo podría deberse a los errores de los instrumentos de medida. Por tanto, su pregunta de entonces quedó sin respuesta. Ninguno de los fundadores de la nueva geometría resolvió el problema de su compatibilidad lógica. Parece que Bolyai temía que al extender sus estudios al espacio tridimensional encontraría incompatibilidad. Lobachevsky pensaba algo análogo. Fue Beltrami, matemático italiano, el que en 1868 publicó un artículo interpretando el plano no euclídeo localmente como una superficie, la pseudosfera, en donde las rectas son las geodésicas de dicha superficie. De esta forma obtenía un modelo euclídeo de la geometría no euclídea. Por tanto, si la geometría de Euclides era cierta, también lo era la no euclídea. De aquí que la nueva geometría fuera tan compatible como la antes. Tanto en la geometría euclídea como en la no euclídea, a cada recta se la considera infinita. Sin embargo, si no se mira a la recta como infinita, se puede obtener una geometría, la de Riemann, en la que no existen paralelas y la suma de los ángulos de un triángulo es mayor que dos rectos. Parece que la geometría de Riemann está más próxima al espacio real que la de Euclides. Albert Einstein la utiliza en su teoría de la relatividad general. Felix Klein dio a las geometrías que hemos considerado los nombres que tienen actualmente.
o sea, la geometría de Saccheri, Gauss, Bolyai y Lobachevsky recibe el nombre de geometría hiperbólica, la de Riemann, geometría elíptica, y la de Euclides, geometría parabólica. El estudio detallado de la geometría llevó a algunos matemáticos del siglo XIX a un análisis profundo y exhaustivo de los fundamentos. El principal artífice fue David Hilbert, matemático alemán, que en 1899 publicó su famosa obra Fundamentos de Geometría. Por supuesto que antes de la obra de Hilbert se publicaron importantes trabajos sobre las bases de la geometría, como los de Méret, Paz, Peano, Veronese y Enrico. Pero fue Hilbert quien acertó con un sistema axiomático que ha quedado definitivo, demostrando además la independencia y consistencia de los axiomas, reduciendo la geometría a la aritmética. Puso de manifiesto Hilbert que si en la aritmética no se alcanza contradicción, tampoco se llega a contradicción en geometría. En matemáticas, un sistema axiomático se dice que es incompleto cuando existe algún enunciado que tiene sentido en la teoría deducida de dicho sistema y que es indecidible, es decir, que su verdad o falsedad no se puede demostrar a partir de los axiomas. Así, por ejemplo, el sistema de axiomas de la geometría absoluta es incompleto, ya que no se puede mostrar a partir de dichos axiomas si el enunciado de las paralelas es verdadero o falso, o sea, no se puede probar a partir de dichos axiomas si es verdadero o falso lo siguiente. En un plano, por un punto exterior a una recta, se puede trazar una sola paralela a ella. Es natural preguntarse, pues, si el sistema de axiomas de Hilbert, los cuales dan lugar a la geometría euclídea, es incompleto o no. Como Hilbert reduce la geometría a la aritmética, la pregunta la podemos hacer sobre la aritmética. La respuesta a esto la dio el austríaco Kurt Gödel, el lógico más importante de este siglo y uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos. Nació en Brunn, Moravia, en 1906. Estudió matemáticas en la Universidad de Viena y se doctoró también en dicha universidad. En su tesis doctoral demuestra la suficiencia de los axiomas del cálculo lógico de primer orden. Probablemente es la tesis doctoral más breve que se ha escrito nunca. Solo tiene 11 páginas. Gödel participó en las actividades del famoso Círculo de Viena. En 1939, huyendo de los nazis, marchó a los Estados Unidos, en donde permaneció hasta su muerte acaecida en 1978. Fue miembro del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton desde 1940. No solo investigó en lógica y en filosofía de las matemáticas, sino también en teoría general de la relatividad, influenciado por su compañero Einstein, que también era miembro del instituto. Pues bien, Gödel, en 1930, publica su famoso teorema de la incompletitud de la aritmética, en donde demuestra que todo sistema de axiomas que contenga a la aritmética elemental es incompleto. Un aspecto de las matemáticas muy discutido a lo largo del tiempo es el de las aplicaciones. Es difícil conocer para resultados de la matemática pura si algún día llegarán a aplicarse, pues la historia nos dice lo difícil que es responder a esto, como pueden servir de ejemplo las propiedades de las cónicas. Un matemático pitagórico del siglo IV a.C., Menesmo, discípulo de Eudoso, encontró el método de las coordenadas, redescubierto después en el siglo XVII por Descartes, y estudiando el problema de la duplicación del cubo, inició la teoría de las cónicas. Más tarde, Apolonio, matemático griego, escribió en el siglo III a.C. su magistral obra sobre las cónicas. Apolonio pensaba que sus investigaciones eran puras elucubraciones, que no se aplicarían nunca, pero en el siglo XVII, Kepler, utilizando los numerosos datos de las observaciones del astrónomo Tycho Brahe, descubrió sus famosas leyes, la primera de las cuales afirma que cada planeta describe una elipse tal que en uno de sus focos se encuentra el Sol. La segunda dice que el segmento rectilíneo que une el Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera expresa, para dos planetas diferentes, la proporcionalidad entre los cuadrados de los periodos
al girar alrededor del Sol y los cubos de las distancias medias al Sol. Posteriormente, Newton introduce la ley de la gravitación universal y, adoptando la hipótesis simplificada de dos cuerpos, el Sol y un solo planeta, fue capaz, a partir de aquí, de obtener matemáticamente las tres leyes de Kepler. Es natural pensar que si Kepler no hubiera conocido las cónicas y, en particular, no hubiera sabido lo que es una elipse, difícilmente hubiera alcanzado a enunciar dichas leyes. Otro ejemplo es el de un matemático húngaro, nacionalizado americano, John von Neumann, que se ocupó de los fundamentos de las matemáticas, introduciendo en 1925 una famosa axiomática de la teoría de conjuntos, en donde utiliza el concepto primitivo de clase. También trabajó en problemas de hidrodinámica, teniendo que manejar ciertas ecuaciones en derivadas parciales cuyas soluciones eran difíciles de estudiar. Entonces sintió que había necesidad de conseguir datos numéricos para estas soluciones, cuya observación iluminara un camino que condujera a la creación de una teoría. Esto le obligó a examinar el problema de cálculo con máquinas electrónicas. Durante los años 1944 y 1945, von Neumann aportó importantes descubrimientos sobre computación. El matemático polaco Stanisław Ulam, nacionalizado americano, amigo de von Neumann y que trabajó con este en Los Álamos en un proyecto de investigaciones atómicas, dice que las aportaciones de von Neumann a la teoría de la computación están inspiradas en los artículos que escribió sobre fundamentos de las matemáticas. Esto pone de manifiesto que incluso la parte más abstracta de la matemática puede ser aplicada. De todas formas, hay que tener en cuenta en las matemáticas mucho más que los aspectos meramente utilitarios. Así, la teoría de conjuntos infinitos, creada por el matemático alemán Cantor a finales del siglo pasado y principios de este, ha sido la base del gran desarrollo de la lógica matemática, uno de los mayores logros intelectuales de nuestro siglo. Por otra parte, la belleza de la teoría de conjuntos es extraordinaria. Cuando el alemán Frege publicó su obra en la que construye las matemáticas a partir de ciertos principios de lógica, Bertrand Russell comunicó a Frege una contradicción que se deducía de los principios utilizados por este. Dicha contradicción es la famosa paradoja de Russell. Antes de Russell se habían detectado paradojas en la teoría de conjuntos por Cantor mismo y por Dural y Forti, pero la paradoja de Russell, que además la había encontrado independientemente el matemático alemán Zermelo, es tan directa y clara que no es extraño que causara una gran conmoción en las matemáticas. Parecía que el edificio construido por Cantor se tambaleaba. Cuenta Frankfurt que alguien comunicó a David Hilbert su preocupación por la existencia de las paradojas. La contestación de Hilbert fue la siguiente: Cantor construyó con su teoría de conjuntos un paraíso para los matemáticos y no habrá nadie capaz de expulsarnos de él. Quisiera citar aquí al matemático polaco Sierpiński, que dedicó su vida a la investigación de los conjuntos infinitos. Su tumba en Varsovia, conforme a su deseo expresado muchos años antes de su muerte, tiene la siguiente inscripción: Václav Sierpiński, 1882-1969, explorador del infinito. Ahora voy a decir unas palabras sobre mi postura personal. No me he conformado con aprender matemáticas, sino que me he preocupado también por adquirir fuertes hábitos mentales en este campo, e incluso más, he incorporado las matemáticas a mi vida. He amado profundamente a mi profesión, con un calor casi religioso. Podría personificar a las matemáticas que conozco y dirigirme a ellas, como Antonio Machado a los álamos de las márgenes del Duero, y les diría simplemente: conmigo vais, mi corazón os lleva. Termino ya dando las gracias por el gran honor que me ha sido concedido y también por la atención que me han prestado. Muchas gracias.